Bienvenidos a la historia de Dios, del Génesis al Apocalipsis. La historia de Pablo, tercer viaje misionero y tumulto en Éfeso. Hechos capítulo 19, video número 100. Mientras Apolo estaba en Corinto, Pablo cruzó la región montañosa y llegó a Éfeso. En el video anterior, vimos que Pablo salió de Antioquía para iniciar su tercer viaje misionero, visitando las iglesias que había fundado en la región de Galacia y Frigia. Posteriormente, visitó todas las iglesias del norte y llegó a Éfeso, donde encontró a varios creyentes. Les preguntó: ¿recibieron ustedes el Espíritu Santo cuando se hicieron creyentes? Ellos le contestaron: Ni siquiera habíamos oído hablar del Espíritu Santo. Pablo les preguntó: ¿Pues qué bautismo recibieron ustedes? Y ellos respondieron: El bautismo de Juan. Una vez más, Pablo volvió para fortalecer a las iglesias, recordándole las cosas que les había enseñado previamente y enseñándoles otras que todavía no sabían. Todos los hijos de Dios necesitamos que se nos recuerde continuamente las cosas que ya hemos aprendido y necesitamos continuar aprendiendo más de la palabra de Dios. El Señor quiere que aprendamos las Sagradas Escrituras y que lleguemos a ser maestros de su palabra. Pablo les dijo: Sí, Juan bautizaba a los que se volvían a Dios, pero les decía que creyeran en el que vendría después de él, es decir, en Jesús. Al oír esto, fueron bautizados en el nombre del Señor Jesús. Hay muchos que conocen algo de las Sagradas Escrituras, pero desconocen puntos esenciales del cristianismo, como el arrepentimiento para con Dios, la fe salvadora en el Señor Jesucristo, el bautismo por inmersión en agua y la presencia del Espíritu Santo en el creyente dándole sus dones. Pablo hacía también énfasis en la resurrección, la segunda venida de Jesús y el juicio final. Y cuando Pablo les impuso las manos, también vino sobre ellos el Espíritu Santo, y hablaban en lenguas extrañas, y comunicaban mensajes proféticos. Eran entre todos unos 12 hombres. Al recibir al Espíritu Santo, hablaban otras lenguas o idiomas, declarando mensajes de Dios, al igual que los apóstoles el día de Pentecostés. Es importante recordar que la palabra lenguas en griego es glosa, y se refiere a idiomas comprensibles, no a balbuceo, lenguaje estático, tarareo repetitivo y carente de significado. Durante 3 meses, Pablo estuvo yendo a la sinagoga, donde anunciaba el mensaje sin ningún temor, y hablaba y trataba de convencer a la gente acerca del reino de Dios. Pero algunos, tercamente, no quisieron creer, sino que delante de la gente hablaban mal del nuevo camino. Entonces Pablo se apartó de ellos y llevó a los creyentes a la escuela de un tal Tirano. Allí hablaba todos los días. Y así lo hizo durante 2 años, de modo que todos los que vivían en la provincia de Asia, tanto los judíos como los que no lo eran, oyeron el mensaje del Señor. Durante este tiempo, Pablo supo que los creyentes de la iglesia de Corinto estaban haciendo mal uso de los dones del Espíritu Santo y que había división entre ellos. Así que Pablo les escribió una carta. Ahora esta carta es parte del Nuevo Testamento y es muy útil en estos y otros asuntos. Ver 1 Corintios 12 al 14. Y Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, tanto que hasta los pañuelos o las ropas que habían sido tocadas por su cuerpo eran llevados a los enfermos, y estos se curaban de sus enfermedades, y los espíritus malignos salían de ellos.
Pablo no tenía una campaña de sanidad o noche de milagros. El escritor Lucas hace hincapié en que Dios hacía grandes milagros por medio de Pablo, confirmando así su mensaje. El apóstol no podía visitar a los enfermos de todas las iglesias de Asia, pero la gente tenía fe, como la mujer que tocó el borde del manto de Jesús para ser sanada. Así que Dios recompensó la fe en ellos, permitiéndole que por los paños de Pablo la gente sanara y que los demonios fueran expulsados. Pero algunos judíos que andaban por las calles expulsando de la gente espíritus malignos, quisieron usar para ello el nombre del Señor Jesús. Así que decían a los espíritus: En el nombre de Jesús a quien Pablo anuncia, les ordeno que salgan. Esto es lo que hacían los 7 hijos de un judío llamado Esceva, que era un jefe de los sacerdotes. Satanás y sus demonios reconocen a su Creador y saben que Jesucristo los castigará en el fuego eterno. También saben quiénes son los verdaderos siervos de Dios y los cristianos que están sometidos a Dios. Así que por la autoridad de Jesucristo no tiene otra opción que obedecerles. ¿Pero qué creen que pasará si una persona no cristiana quiere mandar a Satanás o a sus demonios en el nombre de Jesús? Pero en cierta ocasión, el espíritu maligno les contestó: Conozco a Jesús y sé quién es Pablo, pero ¿ustedes quiénes son? Al mismo tiempo, el hombre que tenía el espíritu maligno se lanzó sobre ellos y con gran fuerza los dominó a todos, maltratándolos con tanta violencia que huyeron de la casa desnudos y heridos. Todos los que vivían en Éfeso, judíos y no judíos, lo supieron y se llenaron de temor. De esta manera crecía la fama del nombre del Señor Jesús. También muchos de los que creyeron llegaban confesando públicamente todo lo malo que antes habían hecho. Y muchos que habían practicado la brujería trajeron sus libros y los quemaron en presencia de todos. Cuando se calculó el precio de aquellos libros, resultó que valían como 50,000 monedas de plata. Así el mensaje del Señor iba extendiéndose y demostrando su poder. Muchas personas en Éfeso se arrepintieron y creyeron en Dios y en Jesús para librarlos de Satanás, el pecado y el castigo eterno. Otros que estaban bajo el control de Satanás, a través de la práctica de la magia, renunciaron a su dependencia de los conjuros y pociones mágicas, y quemaron los libros en que estaban escritos. Es pecado contra Dios depender de la magia y los fetiches, en lugar de confiar en el Señor. Los verdaderos hijos de Dios están bajo su cuidado, de modo que no necesitamos nada de eso. Después de estas cosas, Pablo decidió visitar Macedonia y Acaya y seguir su viaje hasta Jerusalén. Además decía que después de ir a Jerusalén, tendría que ir también a Roma. Entonces mandó a Macedonia a 2 de sus ayudantes, Timoteo y Erasto, mientras él se quedaba algún tiempo más en Asia. Por aquel tiempo, hubo en Éfeso un gran alboroto acerca del nuevo camino, causado por uno llamado Demetrio, que era platero. Este hombre hacía figuritas de plata que representaban el templo de la diosa Artemisa y daba mucha ganancia a los que trabajaban con él. Satanás ha engañado a muchas personas, no solo por medio de la magia y la brujería, sino también por medio de las religiones. Los efesios habían construido un magnífico templo para su diosa Diana, y Demetrio era uno de los muchos plateros que hacían réplicas de este y los vendían a sus devotos. La religión también puede ser un lucrativo negocio, así que Demetrio y los otros plateros temían no vender esos templecillos y las imágenes de esa falsa diosa. Así que, movido por el diablo, Demetrio alborotó a sus colegas. Reunió pues a estos, junto con otros que trabajaban en oficios semejantes, y les dijo: Señores, ustedes saben que nuestro bienestar depende de este oficio.
Pero como ustedes ven y oyen, ese tal Pablo anda diciendo que los dioses hechos por los hombres no son dioses. Y así ha convencido mucha gente, no solamente aquí en Éfeso, sino en casi toda la provincia de Asia. Esto es muy peligroso, porque nuestro negocio puede echarse a perder, y el templo mismo de la gran diosa Artemisa puede también perder la fama que tiene, y así será despreciada la grandeza de esta diosa, que es adorada en toda la provincia de Asia y en el mundo entero. Cuando oyeron esto, se enojaron mucho y gritaron: ¡Viva Artemisa de los Efesios! ¡Viva Artemisa de los Efesios! Hubo pues confusión en toda la ciudad. Se lanzaron sobre Gayo y Aristarco, dos hombres de Macedonia que acompañaban a Pablo, y los arrastraron hasta el teatro. Pablo quiso entrar allí para hablar a la gente, pero los creyentes no lo dejaron. También entre las autoridades de Asia había algunos amigos de Pablo que mandaron a decirle que no debía meterse allí. Unos pues gritaban una cosa y otros otra, porque la concurrencia estaba confusa y los más no sabían por qué se habían reunido. Y sacaron de entre la multitud a Alejandro, empujándole los judíos. Entonces Alejandro, pedido silencio con la mano, quería hablar en su defensa ante el pueblo. Pero cuando se dieron cuenta de que él mismo era judío, gritaron todos durante un par de horas: ¡Viva Artemisa de los Efesios! ¡Viva Artemisa de los Efesios! El secretario de la ciudad, cuando pudo calmar a la gente, dijo: Ciudadanos de Éfeso, todo el mundo sabe que esta ciudad está encargada de cuidar el templo de la gran diosa Artemisa y de la imagen de ella que cayó del cielo. Como nadie puede negar esto, cálmense ustedes y no hagan nada sin pensarlo bien, porque estos hombres que ustedes han traído no han profanado el templo ni han hablado mal de nuestra diosa. Si Demetrio y los que trabajan con él tienen alguna queja contra alguien, ahí están los jueces y los juzgados, que reclamen ante las autoridades y que cada uno defienda su derecho. Y si ustedes piden alguna otra cosa, deberá tratarse en una reunión legal. Con lo que hoy ha pasado corremos peligro de que nos acusen de agitadores, pues no hay ninguna razón que podamos dar si nos preguntan por la causa de este alboroto. Dicho esto, despidió a la gente. Al igual que en esos días, el mundo entero está aún bajo el maligno, y él utilizará la religión, la política, la economía o la brujería para someter al mundo entero. Pero podemos confiar en Dios y sus planes perfectos, porque un día someterá a Satanás y sus demonios bajo la autoridad de Jesucristo, enviándolos al castigo eterno. Mientras esto se cumple, debemos seguir proclamando la salvación en Jesús, y que Él, habiendo sido hecho humano, venció al pecado, a Satanás, al mundo y a la muerte. Esta historia continuará. Preguntas. Pregunta número 1. ¿Por qué volvía a recorrer Pablo las iglesias que había fundado? Pablo volvía para fortalecer a las iglesias, recordándole las cosas que les había enseñado previamente y enseñándoles otras que todavía no sabían. Pregunta número 2. Si leemos toda la Biblia una sola vez, ¿ya no necesitaremos más de ella o volverla a leer? Todos los hijos de Dios necesitamos que se nos recuerde continuamente las cosas que ya hemos aprendido, y necesitamos continuar aprendiendo de la palabra de Dios. El Señor quiere que aprendamos las Sagradas Escrituras, y algunos se conviertan en maestros de ella. Pregunta número 3.
¿Qué pasó con los 12 efesios que recibieron el Espíritu Santo? Al recibir al Espíritu Santo, hablaban otras lenguas o idiomas comprensibles, declarando las maravillas de Dios, al igual que los apóstoles el día de Pentecostés. Pregunta número 4. ¿A qué iglesia les escribió Pablo durante su estancia en Éfeso y por qué? Durante este tiempo, Pablo supo que la iglesia de Corinto estaba haciendo mal uso de los dones espirituales y que había divisiones entre ellos, así que les escribió una carta. Pregunta número 5. ¿Por qué tenían que obedecer los espíritus malignos a Pablo cuando les ordenaba que salieran de las personas? Porque Pablo era un siervo verdadero del Señor, así que los demonios tenían que obedecerle cuando hablaba en el nombre de Jesús. Pregunta número 6. ¿Todavía tienen que obedecer Satanás y sus demonios a los hijos de Dios? Sí, cuando están sometidos a Dios y controlados por el Espíritu Santo, Satanás tiene que obedecer. Pregunta número 7. ¿Cuál debe ser la actitud de los cristianos ante fetiches, brujería y cosas relacionadas con Satanás o el espiritismo? Deben descartar todas las cosas en las que confiaban antes de llegar a ser hijos de Dios. Las vidas de los cristianos están bajo el cuidado del Señor. No necesitamos nada de eso. Pregunta número 8. ¿Cómo tenía engañado Satanás a los habitantes de Éfeso? Por medio de la religión, adorando a la falsa diosa Diana y su magnífico templo, considerada una de las maravillas de la antigüedad. Pregunta número 9. ¿Por qué levantó Demetrio un alboroto contra Pablo? Porque estaba afectando su economía, la venta de souvenirs y reliquias de plata que fabricaba. Pregunta número 10. ¿Qué medios usa Satanás para controlar al mundo bajo su poder? Él utiliza la religión, la política, la economía o la brujería para someter al mundo. Pregunta número 11. ¿Hasta cuándo permitirá Dios que Satanás sea el príncipe de este mundo? Hasta que Jesús regrese con su iglesia y someta a Satanás y sus demonios bajo su autoridad, enviándolos al castigo eterno. Pregunta número 12. ¿Qué debemos hacer en tanto Jesús regresa? Proclamar la salvación y la vida eterna por medio de Jesús. Gracias por escucharnos y llegar al final de este video. Si ha sido de ayuda para tu vida, dale pulgar arriba y compártelo con otros. No olvides suscribirte para ver toda la serie. Se despiden tus amigos, Dr. Antonio Álvarez y familia Álvarez Orozco, deseándote abundantes bendiciones.